Este es el tercer video que hago acerca de lo que dicen las escrituras sobre los testamentos. Desde el primer video he estado comentando acerca de si el Antiguo Testamento se origina antes del primer capítulo del Génesis y si el Nuevo Testamento se origina antes del primer capítulo de Mateo. Después en el segundo video y junto que también en el primer video estuvimos analizando unos versos del libro de Hebreos capítulo 9 versículos 16 y 17 y ahí vimos cómo nos dice el libro de los Hebreos que para un testamento, así como en un testamento humano, se requiere que la persona fallezca para que entre en vigor. Así en los pactos de la Biblia se requiere que haya muerte o derramamiento de sangre para que sean ratificados y confirmados. Entonces leímos ese versículo del capítulo 9, el versículo del libro de los Hebreos, el versículo 16, y donde estábamos analizando esto de lo que es un testamento. Pero quisiera que leyéramos otros dos versículos del libro de los Hebreos para ver qué dicen las escrituras. El deseo que tengo es el de establecer, aparte del Antiguo Testamento, en primer lugar, establecer cuál de todos los pactos que ha hecho Dios o que hizo Dios con el hombre se puede considerar como el Antiguo Testamento, que es mencionado en Hebreos. Entonces, para no seguir hablando así sin basarme en las escrituras, tomemos el libro, en el mismo capítulo que traíamos, el libro de Hebreos, en el capítulo 9. Capítulo 9, en el versículo 18. Entonces dice así la palabra. En el capítulo 18 yo estoy utilizando la nueva versión internacional. Me gusta mucho porque sabemos que esta versión pues son traducciones que se hacen directamente de los originales, tanto del hebreo como en el Antiguo Testamento, y como también del griego directamente al inglés. Entonces por eso me gusta mucho utilizar la nueva versión internacional. Versículo 18. Esta es una versión en inglés que me gusta utilizar porque ustedes saben que realmente el inglés está más emparentado con el griego que el español. Dice así el versículo 18. Por esto es que aún el primer pacto no se puso en efecto sin sangre. Hablan acá del primer pacto, y después, como leímos en los videos, en el video segundo, vimos que después en el versículo 19 hablan del pacto hablan de Moisés. Dice así, como él, dice acá el 19, cuando Moisés había proclamado todo mandamiento de la ley a todo el pueblo, él tomó la sangre de becerros junto con agua, lana escarlata, etcétera, etcétera. Entonces fijémonos que en el versículo 18 dice, lo llaman el primer pacto. Por eso es que y es el pacto que Dios hizo con Moisés, el pacto de Sinaí, lo que la Biblia también llama el pacto de la ley. Pero acá en el 18 lo llaman el primer pacto. Entonces teniendo en cuenta lo que vimos de que está el pacto de Noé en Génesis 9, después el pacto de Abraham, que fueron dos, el de la promesa y el de la circuncisión. Entonces, lo que yo comenté en el segundo video fue que no se consideran estos pactos, que no se les llaman primeros porque
Realmente el pueblo de Israel se forma a partir de Jacob, que no había nacido en ese momento, aunque el pueblo de Israel hereda esos pactos que hizo Dios con Abraham, porque estos pactos que hizo Dios con Abraham eran para cumplirse en el futuro, como son el pacto de la promesa que le hizo Dios a Abraham, y también debo mencionar acá el nuevo pacto que está mencionado en el profeta Jeremías, que es para un cumplimiento futuro en cuanto al cumplimiento para la nación de Israel. Leamos en este mismo capítulo 9 de Hebreos, el versículo 15, que dice así: por esta razón, Cristo es el mediador de un nuevo pacto, para que los que son llamados puedan recibir, dice acá, pueden recibir la prometida herencia eterna, ahora que Él ha muerto como recompensa para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. O sea que el libro de los Hebreos llama al primer pacto, llama al pacto de la ley el primer pacto. Entonces sigo con esto comprobando, ratificando mi idea de que esta página separadora que dice Antiguo Testamento no debe estar antes de la primera página del Génesis. O sea, la misma escritura nos está dando esa base de que el pueblo de Israel no comienza en Génesis. El pueblo de Israel comienza en Génesis casi como en el capítulo 38 es mencionado Jacob, si no me equivoco, creo que es 38. Cuando Dios ratifica ese pacto de Abraham, lo ratifica a Isaac y después a Jacob, y de ahí se constituye, Jacob tiene los 12 hijos de los cuales se va a formar el pueblo de Israel. Antes de terminar este video quiero ver si leo otro verso para seguir ratificando la idea de que el Antiguo Testamento no comienza en Génesis. Veamos en el capítulo 3 de la carta a los Gálatas, en el verso 17, a ver qué más nos dice sobre este aspecto que podamos comentar sobre el Antiguo Testamento. Vamos a ver. En el libro de Gálatas, capítulo 3, 17, dice así: lo que quiero decir es esto: la ley introducida 430 años después no quita el pacto o testamento previamente establecido por Dios y así anular la promesa. Entonces fíjese, verá que acá nos dice Pablo en la carta a los Gálatas que la ley vino 430 años después de que Dios hizo el pacto de la promesa con Abraham. Otra confirmación de que el Antiguo Testamento, o el primer pacto que hizo Dios con Israel, fue el pacto de Éxodo 24, o el pacto de la ley. Esto es muy interesante porque uno, cuando comienza su vida cristiana, siempre le hace pensar a uno que de Génesis a Mateo es para el pueblo de Israel, lo cual es una generalización. Y de Mateo al libro del Apocalipsis es para los cristianos. Y esta es otra generalización, tomando en cuenta que sabemos que el nuevo pacto se ratificó o se selló con la sangre en el Calvario, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lo cual no se dio antes de que Él naciera.
Entonces, esto es para que lo tengamos en cuenta. Voy a detenerme acá para ver si continúo leyendo algunos versos más para establecer lo que dice la Escritura acerca de este tema. Muchas gracias.